¿Qué hacía entonces Israel? Israel hacía un altar bonito. Por cierto, un altar es un lugar donde se hacía un sacrificio de un animal o de una planta. Hacían un templo pequeño, un lugar especial para su nuevo Dios. Le buscaban una especie de habitación, de cuarto, o simplemente levantaban y ponían o dedicaban un lugar especial para este ídolo. Pero nuestro Dios es un Dios celoso y no comparte su gloria con absolutamente nadie. Y ahí es donde vamos a empezar la lectura. Capítulo 6, versículos del 1 al 3. Dice, vino palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, pon tu rostro hacia los montes de Israel y profetiza contra ellos. Y dirás, montes de Israel, oíd palabra de Jehová el Señor. Así ha dicho Jehová el Señor a los montes y a los collados, a los arroyos y a los valles. Ezequiel está escribiendo y dice, el Señor me dijo así, hijo de hombre. Recuerda, es una de las expresiones favoritas del Señor. Hijo de hombre, le dice a Ezequiel, como decirle, humano cualquiera, un ser humano más, un hombre como común y corriente, profetiza. Ezequiel era otro hombre común y corriente, no tenía nada de especial. No habían sido sus buenas obras por las cuales él estaba profetizando. El Señor lo elige soberanamente. Y le dice al profeta, profetiza a los montes de Israel. Detengámonos un segundo. Ezequiel ahora ya no tiene que profetizarle a la gente, a las personas. Ahora debe profetizarle a los montes, a los collados, a los arroyos y a los valles. Bueno, podemos decir varias cosas. Para empezar, yo quiero resaltarlo porque parece obvio, pero no es tan obvio. En primer lugar, los montes, los valles, los arroyos y los collados no tienen oídos. Sí, ¿verdad? En segundo lugar, los montes, los valles, los collados y los arroyos no tienen conciencia. Es decir, aunque tuvieran oídos, igual no pueden entender. Y en tercer lugar, una pregunta. ¿Por qué a los montes? ¿Por qué a los valles? ¿Por qué a los ríos? ¿Por qué a los collados? A veces solo leemos la Biblia y Dios está enojado. ¿Por qué el profeta debe profetizarle a los montes o a estos collados, a estos arroyos? El profeta creo que tuvo que estar tan perplejo como nosotros estamos en este momento al leerlo. Los receptores de las profecías son los montes, los collados, los arroyos y los valles. ¿Qué son los collados? ¿De acaso explico? Son montañas o son cerros. Los arroyos son ríos pequeños y los valles son las partes de depresión, las partes planas entre dos montañas. Digamos que este es el valle, ¿no? ¿Cómo se llama este valle? De la ermita, ¿no? Y hay montañas alrededor. Es un área plana. Ese es un valle. Y entonces Ezequiel debe profetizar. Seguimos leyendo con lo de Ezequiel. Ezequiel 3, 4. He aquí que yo haré venir sobre vosotros espada y destruiré vuestros lugares altos. Vuestros altares serán asolados y vuestras imágenes del sol serán quebradas. Lo que Ezequiel le debe decir a los montes, a los valles, a los collados y a los ríos es que el Señor destruirá sus altares, sus lugares altos y sus imágenes. Tres cosas, ¿no? Lugares altos, sus altares y sus imágenes. ¿Qué es un lugar alto? Un lugar alto es como el Señor le llama a los lugares de idolatría, pero que están generalmente en montañas. Las personas subían a adorar a este lugar especial que le llamaban lugar alto. Los altares, como lo dije anteriormente, son lugares especiales hechos para quemar vegetales o matar animales como adoración a su Dios. Y las imágenes del sol son imágenes talladas, son estatuas talladas en piedra o talladas en madera.
Dios destruirá entonces los lugares altos, los altares y las imágenes del sol. O sea, estos lugares de adoración paganos construidos principalmente en las montañas, en los collados, en los arroyos y en los valles. Ahí donde están todas estas cosas, ahí destruirá Dios todo esto. La tierra, recordemos una cosa, la tierra que habitaba el pueblo de Dios, la tierra de Israel, hace mucho tiempo era tierra de otras personas, llamados los cananeos. Ellos tenían por lo menos dos dioses principales, Baal y Acera. Son los dioses principales del tiempo de Israel. Baal es el masculino y Acera es femenino. Estos de alguna forma eran los dioses de la fertilidad y los dioses del clima. Y cuando estaban en la montaña, eran los dioses del sol. De hecho, para los cananeos y para los israelitas, Jehová también era otro Baal. Y muchos israelitas consideraban a su Dios como otro Baal, porque Baal era un dios genérico, Dios, otro de tantos dioses. Ellos tenían altares en los valles, debajo de los árboles, donde pasaban los ríos, y allí hacían sus lugares de quema de animales y de plantas. Y Dios no amenaza a los israelitas, amenaza a los valles, a los montes y amenaza también a los ríos, como si ellos los hubieran puesto ahí. Profetiza Ezequiel contra los valles, contra los montes, contra los ríos y contra los collados. Sigamos en la lectura, versículo 4 al 7. Y haré que caigan vuestros muertos delante de vuestros ídolos, y pondré los cuerpos muertos de los hijos de Israel delante de sus ídolos, y vuestros huesos esparciré en derredor de vuestros altares. Donde quiera que habitéis serán desiertas las ciudades, y los lugares altos serán asolados, para que sean asolados y se hagan desiertos vuestros altares, y vuestros ídolos serán quebrados y acabarán. Vuestras imágenes del sol serán destruidas, y vuestras obras serán deshechas, y los muertos caerán en medio de vosotros, y sabréis que yo soy Jehová. Y entonces el Señor amenaza a los montes, a los valles, a los collados y a los ríos, y les dice: todos los lugares que ustedes tienen para que los israelitas adoren, allí yo los destruiré, y destruiré a todos los que se acerquen ahí para adorar, en donde quiera que vivan. Si se van a vivir lejos, ahí los destruirá, y si viven cerca, ahí también los destruirá. Y termina con esta primera parte. Vean cómo termina. Y sabrán que yo soy Jehová. Nuestro Dios destruirá todas aquellas cosas que ellos creían que los salvaban, que contestaban sus oraciones, porque supuestamente contestaban esas oraciones. Los destruiría a ellos para que se dieran cuenta que el único que puede dar vida y que la puede quitar es el Señor. Por eso les dice: y sabrán que yo soy Jehová. Ahí se van a dar cuenta cuando sus ídolos no los salven. En ese sentido, los ídolos no están tan lejos de nosotros como parece. Yo oro al Señor y no me responde, y sigo orando y no me responde. Entonces me canso y busco otras opciones. Todos sabemos que el Señor responde, ¿no? Tarde o temprano. Pero eso es en teoría. En la práctica, si el Señor no me responde, yo trato de buscar las formas en que algo me ayude y me solucione. Eso entonces es un ídolo. Porque el Señor no me está funcionando. Necesito construir algo que resuelva mi vida. En ese sentido, los ídolos no están tan lejos de lo que parece. Yo intento con otras opciones. ¿A qué adora el mundo? ¿Qué adora el mundo, hermanos? El dinero, el trabajo, el éxito profesional, el poder político, la posición, la forma en que otros me ven, etcétera, etcétera. Solamente hemos cambiado el objeto de nuestra adoración, porque se supone que somos más inteligentes, ¿no?
¿Para qué nos vamos a construir una imagen si sabemos que la imagen no hace nada? Mejor buscamos cosas un poco más realistas que cumplirían todos nuestros deseos y caprichos. Porque seamos honestos, ¿quién irá al monte, a un monte, a colocar algo que sabemos que no va a responder? ¿O quién irá a un río para construir un altar? Nosotros no queremos un Baal ni queremos una acera que nos responda, porque tenemos cosas más prácticas. Pero esto es porque somos solo un poco más sofisticados. Nuestros ídolos son más sofisticados. Nuestros ídolos son aquellas cosas a las cuales recurrimos cuando Dios no cumple nuestras expectativas. Es el lugar donde encontramos placer, refugio o satisfacción. Es que no se trata de quitar a Dios de mi vida. Israel nunca quitó a Dios de su vida. Solo se trata de ponerlo al lugar de otra cosa, en segundo lugar o en tercer lugar. Pero el Señor le da lo mismo, si es segundo, tercero o último, para Él es primero o nada. Israel no destruyó el templo, no fueron a quemar el templo y dijeron, vamos a poner ahora una imagen de Baal y Acera. Ellos ya tenían sus propios lugares de adoración más accesibles. ¿Quién quería caminar hasta Jerusalén? ¿Quién quería llevar a Jerusalén unos animales con ciertos diseños para que fueran entregados al sacerdote y él los entregara? Mejor ellos iban solitos, hacían su propio altar y mataban sus animales para que el Señor les respondiera. Ellos tenían sus propios lugares de adoración más accesibles, más a la mano. Pero el Señor no admite reemplazo, el Señor no admite oposición, el Señor no admite competencia. Le hemos puesto un lugar muy bonito a las riquezas. Yo creo que eso es lo más común, las riquezas. Le hemos hecho un altar muy bonito a las riquezas. Justificamos delante del Señor. Lo hacemos para tu gloria. Pero sabemos que no, que realmente es para nuestra propia gloria. Y entonces le construimos un altar bonito al dinero y nos nutrimos del dinero pensando y engañándonos que es el Señor. Y así con cada cosa que hacemos, defendemos nuestros deseos de dinero, nuestros deseos de éxito profesional, poder, posición, hasta tomando algunos versículos fuera de contexto para justificar lo que hacemos. ¿Qué le pedimos al Señor? Que provea nuestra necesidad. Él sabe lo que necesitamos. Entonces madrugamos. Cuando tenemos necesidad madrugamos. Hay que orar. Hay que aferrarnos más al Señor. Y entonces nos despertamos más temprano y Señor, ayúdame, Señor, ayúdame. Y el Señor nos responde. Y Él empieza a proveernos de su sustento. Y entonces dejamos de madrugar y dejamos de orar. ¿Por qué? Porque ya tenemos un nuevo ídolo. Es más práctico. Como ya no tengo necesidad, ya no oro. Porque tengo un ídolo más práctico que es el dinero. El Señor me dio un trabajo, pero yo lo convertí en un ídolo porque lo puse en el lugar de Dios. Pero hermanos, ¿el Señor entiende o no entiende? Él entiende, Él comprende. Sí, Él entiende que lo hemos cambiado. Nos importa más la aprobación de los demás en lugar de la aprobación de Dios. Allí hay un lugar alto a un ídolo. Hemos llenado nuestra agenda, sacado a Dios de nuestras actividades. Allí hay una imagen a un ídolo. Pasamos todo el día pensando en cuál sería nuestro próximo paso para superarnos y para tener un poco más de dinero. Allí hay un ídolo. Porque hay tan poco tiempo para Dios, pero siempre hay espacio para un ídolo más. Invierto poco dinero en Dios y en su obra.
y ahí hay un ídolo al dinero. Utilizo poca energía y tiempo para el Señor, pero mucho en cosas terrenales. Allí hay un ídolo para lo terrenal. Como dice A.W. Tozer, con el pretexto de buscar el interés de Dios, tenemos una forma astuta de servir nuestros propios intereses. Nos hemos vuelto hábiles en esa materia, pero solo nos engañamos al pensar que estamos ocupados en los negocios de nuestro Padre, cuando en realidad se trata de nuestro propio negocio. Fin de la cita. Hermanos, ¿qué hará el Señor con nuestros ídolos? Los destruirá. Dios le dio bosques a Israel para que se sirvieran de la madera y de todas las bondades de un bosque, de sombra, de frutos, pero ellos decidieron tallar en los bosques, a las orillas de los ríos, a sus baales. Y el Señor dice, vamos a destruir los bosques si es necesario. Señor, ¿cómo los vas a dejar sin bosques? ¿O no sabes que el oxígeno viene de los bosques? Que los ríos vienen de los bosques, que la sombra y el calor, el Señor sabe. El Señor sabe que Israel ha hecho un ídolo de los bosques. Dios creó las montañas y los arroyos, pero ellos utilizaron las montañas y los arroyos para hacer altares allí, y el Señor los destruirá. Para que Israel aprenda que la tierra prometida les fue dada a Israel para que adoraran a Dios y no a sus ídolos. Así que si es necesario, Dios destruirá nuestros ídolos también, para que conozcamos que Él es Jehová, que no hay otro como Él, que Él no admite competencia, no admite reemplazo ni oposición. Él no quiere el segundo lugar ni el tercero. Él quiere solamente el primero en nuestra vida. Y si Él cree, hermanos, que es necesario quitar ídolos de nuestra vida, lo va a hacer. Para que nosotros aprendamos que Él es el Señor. Personalmente, hermanos, les comparto que yo tengo ese temor, que cualquier cosa de mi vida se coloque en aquel lugar tan alto, que tenga un altar o que tenga una imagen a la cual yo me esté arrodillando. Que yo le esté dedicando demasiado tiempo, demasiada atención, demasiada importancia, al menos más que al Señor. Porque el Señor es celoso y no admite competencia, no admite segundos ni terceros lugares, y Dios lo quitará de mi vida. ¿Qué ídolos tiene que quitar Dios de su vida, hermanos? Para que sepan que Él es el Señor. ¿Recuerdan la obra de teatro de Ezequiel de los 2 capítulos anteriores? El profeta dibujando la ciudad y colocando un caso enfrente. El profeta durmiendo 390 días de su lado izquierdo y 40 días de su lado derecho. Ezequiel comiendo pan con olor a excremento. Ezequiel rapando su cabello y barba y echándolos en lugares específicos. Así como Ezequiel probablemente hizo el ridículo frente a las personas, así sería el testimonio del juicio de aquellos que tuvieran todavía ídolos en su vida. Versículo 8 al 10. Dice el Señor: mas dejaré un resto, de modo que tengáis entre las naciones algunos que escapen de la espada cuando seáis esparcidos por las tierras. Y los que de vosotros escaparen se acordarán de mí entre las naciones en las cuales serán cautivos, porque yo me quebranté a causa de su corazón fornicario que se apartó de mí, y a causa de sus ojos que fornicaron tras sus ídolos, y se avergonzarán de sí mismos, a causa de los males que hicieron en todas sus abominaciones, y sabrán que yo soy Jehová. No en vano dije que les había de hacer este mal.
El Señor dice, yo los voy a matar a todos. Y todo lo que tengan como Dios. Excepto por un pequeño grupo que le dice, me dejaré un resto, un restante, un remanente. Todo Israel sufriría, pero no todo Israel moriría. Algunos de ellos serían sacados de sus tierras, como le pasó a Daniel en la primera deportación, y como le pasó a Ezequiel, le está pasando a Ezequiel en ese momento. Serán llevados como esclavos. Esos escaparían de la muerte, pero no del castigo. ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es la causa que dice este texto, esta parte del texto? Todo el capítulo dice, a causa de sus ídolos. Pero vean cómo lo enfatiza esta parte. Por causa de su corazón fornicario. Dice, Dios se quebrantó por su corazón fornicario. Eso quiere decir que a Dios le dolió que Israel se fuera detrás de otros dioses como un fornicario, como un adúltero. Hermanos, ¿quién es un fornicario o quién es un adúltero? En términos prácticos, es aquel que deja a su esposa por buscar a otra mujer. Eso es un fornicario, ¿no? Entendiendo el corazón del fornicario. Entendiendo el corazón del fornicario. Mira una cara más bonita, más joven, o tal vez menos cascarrabias, y se va detrás de ella. El fornicario se siente bien con esta otra mujer y la idealiza. Ella le dará la satisfacción que su mujer no le da. En términos de nuestro Señor, cualquiera, como dice Jesucristo, cualquiera que vea a una mujer con deseo, ya ha fornicado con ella en su mente. Así, aunque la peor fornicación es la infidelidad sexual, el solo hecho de buscar la atención o compañía de otra mujer, que no es su esposa, ya es fornicar. Así de desagradable es un fornicario, ¿no? Es todo aquel que abandona a Dios por cualquier otra cosa que le haga sentir bien o le haga sentir un poco mejor, o cualquiera que le haga sentir un poco menos miserable de lo que realmente es. ¿Qué piensan ustedes, hermanos, de un fornicario, de un adúltero? ¿Acaso no merece lo peor por haber dejado a su mujer? ¿Qué dicen? Claro que sí. Por eso, el pueblo de Dios recibía este gran castigo, porque el pueblo no fornicaba con una mujer, el pueblo fornicaba con otros dioses. Dios los buscaba y el pueblo volvía a caer. Él volvía a buscarlos y otra vez el pueblo lo abandonaba. Y así una y otra vez. Y dice el texto, y Dios estaba dolido, Dios estaba quebrantado. Consideremos a esta faceta de Dios, como lo dice la Biblia de las Américas. A Dios le duele. Dios se quebrantó. Bueno, esto lo dice la Biblia de las Américas. Dios ha sufrido por causa de su adulterio, como una mujer sufre por causa de su marido infiel. ¿No sufre también una mujer si ve a su marido con otra? ¿O no sufre el marido si ve a su mujer con otro? Verlos enamorados, supuestamente enamorados, pensando que están teniendo tal vez relaciones sexuales. O incluso que hasta están pensando en tener otra familia. ¿Qué piensa el esposo o la esposa que lo están dejando? Dolor, vergüenza, sufrimiento. Así el Señor está dolido al ver a su pueblo. Le duele que el Señor les ha dado todo. Le dio los valles, les dio los ríos, le dio los collados y le dio las montañas. Y allí donde el Señor le dio todo, ahí estaban fornicando con otros dioses.
La familia hace su casa, su cama, su cuarto, y es ahí donde el marido lleva a la otra. Así le dolió al Señor. Dios dejaría un grupo de israelitas que todavía hallarían gracia delante de Él y no morirían por su fornicación. Y a ese grupo, dice el Señor, que lo quebrantaría hasta que sintieran vergüenza. Versículo 9. Y a causa de sus ojos, que fornicaron tras sus ídolos, y se avergonzarán de sí mismos a causa de los males que hicieron en todas sus abominaciones. Porque la esposa que piensa que su marido ya se dio cuenta o ya se enteró que su marido está fornicando, desea con todo su corazón hacer justicia, matarlo, dañarlo por lo menos, o por lo menos a ella. Pero el Señor es juez. Y Él dice, yo sí voy a hacer castigo contra Israel, hasta que se avergüencen. Es triste ver a un marido o a una mujer ir detrás de otra persona, pero ¿saben qué es peor? Es ver que no regrese. Eso es peor. Y yo siempre le pido al Señor que ponga en el corazón vergüenza, porque solamente hasta que sientan vergüenza de lo que han hecho, están en un momento para regresar, solamente allí. Y el Señor los tiene que castigar para que se avergüencen y regresen. Así somos nosotros también. Lamentablemente, solamente hasta que nos decepcionamos de nuestros ídolos y vemos lo incongruente que era confiar tanto en un trabajo que en un rato perdimos. ¿O no les parece? Tanto que se entregan un trabajo y pierden su día y se quedan toda la noche y madrugan demasiado y empiezan a perder lo importante que es su relación con Dios y con su familia. Y de repente lo hemos ascendido a cliente. Lo hemos despedido. ¿Qué va a hacer la empresa? Perdón, lo vamos a sostener de por vida. Le vamos a dar un salario vitalicio. Y entonces, el que ha dedicado y perdido su vida al trabajo, a su ídolo, se debe sentir avergonzado por haberle entregado tanto a la empresa o al lugar donde trabaja y haber dejado lo importante. Y por si acaso, hermanos, yo no les estoy diciendo que no trabajé mucho. Les estoy diciendo que hay cosas más importantes. O que tenía mucho dinero y empezó a gastar y a gastar y a gastar y después se dio cuenta que ya no tiene nada. Y que como el hijo pródigo tuvo que comer con cerdos y sentirse avergonzado para regresar con el padre. Así nosotros, lamentablemente, solamente cuando somos decepcionados de nuestros ídolos, sentimos vergüenza y regresamos al Señor. Sentimos vergüenza de haber confiado en cosas de las cuales nunca alguien debía haber confiado, que algo que nunca debía controlar nuestro corazón. Y regresamos al Señor. ¿Y saben cómo es el Señor? El Señor nos recibe nuevamente. Versículo 10. Y sabrán que yo soy Jehová. No en vano dije que les había de hacer este mal. Tenía su propósito el Señor. Solo cuando vivamos este sufrimiento y esta vergüenza es cuando regresaremos a rogar el perdón de Dios y a conocerlo verdaderamente. Pero vean lo que el Señor le pide a Ezequiel que haga. Otra vez, creo que esta profecía iba demasiado bien. El Señor siempre le pide a Ezequiel que sea un poco más creativo. Versículo 11. Así ha dicho Jehová el Señor. Palmotea con tus manos y golpea con tu pie y di, ay por las grandes abominaciones de la casa de Israel, porque con espada y con hambre y con pestilencia caerán. ¿Qué es palmotear? Fuerte. El loco que estaba tirado, 300 días así, y 40 así, y que estaba haciendo su pan
en excremento, de repente tiene que venir y empezar a aplaudir. ¿Y a qué más? A zapatear. Para llamar la atención, porque este es un mensaje vivo. Pongan atención, escuchen la urgencia, no volteen su mirada, es para ustedes. Y se los digo yo también a ustedes, es para ustedes. No ignoren este lamento. ¿Cuál es el lamento? Por las abominaciones que ha hecho Israel. Morirán a espada, morirán de hambre y morirán de pestilencia, es decir, de una enfermedad. Aunque huyan, versículo 12, el que esté lejos morirá de pestilencia, el que esté cerca caerá a espada, y el que quede sea asediado, morirá de hambre. Así cumpliré en ellos mi enojo. Ya el Señor ya se disponía con el ejército de Babilonia, y estaba Jerusalén rodeada, y entonces muchos saldrían a luchar, y los que lucharan los atravesaría una espada. Y los que se quedaran morirían de hambre, porque los babilonios no dejarían que comida entrara. Y los que sobrevivieran y se fueran o huyeran, la enfermedad los iba a alcanzar. ¿Y saben por qué todo esto? Por rehusarse a abandonar a sus ídolos. Versículo 13 al 14. Y sabréis que yo soy Jehová, cuando sus muertos estén en medio de sus ídolos, en derredor de sus altares y sobre todo collado alto, en todas las cumbres de los montes, debajo de todo árbol frondoso y debajo de toda encina espesa, lugares donde ofrecieron incienso a todos sus ídolos, y extenderé mi mano contra ellos, y donde quiera que habiten haré la tierra más asolada y devastada que el desierto hacia Diblat, y conocerán que yo soy Jehová. Allí donde construyeron sus altares, allí morirán. Allí donde pensaron que encontrarían refugio, allí morirán. Allí donde pensaron que encontrarían satisfacción, allí morirán. Donde quiera que el Señor los encuentre, porque allí morirán. Y el Señor no solamente los matará, sino que también hará desierto todo lo que toquen. Los ídolos no están tan lejos de lo que parece. Los montes de Israel no están en los valles, no están en los collados, ni en los arroyos. Los ídolos están en cualquier lado donde yo ponga mi fe. Yo oro a Dios y no me responde como yo quiero. Sigo orando y no me respondo. Me canso. Intento con otras opciones. ¿A qué adora el mundo? Al dinero, al trabajo, el éxito profesional, el poder político, la posición, la forma en que nos perciben otros. Hermanos, ¿a qué estamos aferrados nosotros? ¿Qué no podemos soltar? No seamos como un alcohólico en negación. ¿Es usted alcohólico? No. Yo puedo dejar el trago cuando yo quiera. A ver, deje el trago. No quiero. Dios destruirá nuestros ídolos si los ve. Y si nosotros no los soltamos, seremos destruidos con ellos. El que se aferra a un peso mientras cae en el mar, morirá ahogado. Y el que está atado a un árbol mientras se quema, será incinerado. Hermanos, ¿en dónde está el lugar alto del Señor, del Dios de los cielos? Está en Jesucristo, en el trono. ¿Dónde está el altar? En la cruz, con el Cordero sacrificado. ¿Dónde está la imagen de Dios? En Jesucristo, en quien habita corporalmente la plenitud de la deidad. Ese es el lugar correcto.
el altar más alto y la imagen completa de Dios. Quien se aferre a Jesucristo vivirá, y aunque fuere crucificado, resucitará como Él. Es Jesucristo, hermanos, el verdadero Dios de nuestras vidas. Y Él no admite segundos lugares, ni competencia, ni segundas opciones. Y Él ha dado todo por nosotros. No solamente es un Dios que cumple los deseos, sino que es un Dios que viene y asume nuestra carne y muere y nos da vida a nosotros. Hermanos, ¿acaso no vale la pena quitarnos y desaferrarnos a nuestros ídolos y aferrarnos al Señor? Termino con las palabras de Joe Carter en un artículo que se llama ¿Cómo exponer los ídolos en tu vida? Él dice, así como los israelitas, nosotros probablemente tendremos que aceptar las consecuencias amargas de nuestra idolatría. Pero vale la pena pagar cualquier precio si nos ayuda a regresar a la verdadera adoración en Jesús. Señor, quita los ídolos de nuestra vida, pero danos el suficiente entendimiento para quitarle su altar, Señor, en nuestro corazón, su lugar alto, sus imágenes en nuestra vida, para que no muramos con ellos. Señor, ayúdanos a entender que nada puede ocupar el espacio que tú tienes en nuestra vida. Y que nosotros podamos ser hábiles, no para dar excusas ni para justificarnos, sino para reconocer cuando te estamos sustituyendo, cuando te estamos cambiando. Perdónanos, Señor. Perdona nuestra vida idolátrica. Aunque nosotros no subimos a los montes, vamos a los valles o a los ríos a construir altares e imágenes. Ciertamente los hacemos de cosas más sofisticadas, Señor. E incluso lo bueno que tú nos das lo convertimos en algo malo. Así que, Señor, de corazón, con el corazón que nos ha dado Cristo, con la vida que nos ha dado el Salvador, danos entendimiento para quitarlos de nosotros y que seamos ese remanente, Señor, ese pueblo que ha quedado y del cual tú tienes misericordia. Que la imagen de esta persona fornicaria que abandona a su mujer o abandona a su marido para ir con otro, sea tan grotesca para nosotros que nos ayude a entender cuál es la forma en que tú nos ves a nosotros recurriendo a otras cosas que no eres tú. Gracias, Señor, por tu palabra, porque diste a este profeta una tarea tan difícil para que hoy meditemos. En el nombre de Jesús. Amén.